Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede podernos reunir una vez más con toda la libertad que Dios nos concede acá en nuestro país, en donde no hay una persecución de la palabra del Señor ni de los cristianos, y tenemos esa libertad que Dios nos concede, de la cual estamos muy agradecidos con nuestro Dios, que nos concede reunirnos en paz, porque no hay una persecución. El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre una evaluación de lo que pasó, de lo que vivimos en el año 2022. Y nos hacíamos una pregunta. ¿Qué nos atrajo más el año pasado? Si nos atrajo más la luz o las tinieblas. Y a esa pregunta no pedimos que alguien dijera, hermano, a mí me atrajo más esto o lo otro, porque nadie hubiera dicho que le atrajo las tinieblas, lógicamente. Y decíamos que la respuesta a esa pregunta no es en forma verbal, ni es asentando con nuestra cabeza, sino lo que nosotros vivimos durante el año 2022. Lo que pasó, la realidad, eso es lo que demuestra que fue lo que estuvimos viviendo, que nos atrajo más. Y en esta oportunidad queremos hacer otro enfoque en relación a lo que debería de ser, el deber ser. Y entonces, aprovechando que estamos a inicios de un nuevo año, vamos a compartir, vamos a meditar en qué debería de ser nuestra proyección. Las empresas que se dedican al mismo rubro, generalmente, bueno, y no solo del mismo rubro, sino que todas lo que quieren es ganar más. Incluso las que son de sin fines de lucro, quieren servir más. Pero todas quieren más de lo que ya tienen. Es lo normal. Un inversionista que ha puesto dinero, lo que quiere es recibir rentabilidad de ese dinero y eso es normal. Y entonces el problema es las estrategias que llevan a cabo para lograr sus objetivos. Evasión de impuestos, no declarar ingresos, no pagar impuestos en las compras y bueno, una serie de cosas que se idean, que se inventan. Pero en esta oportunidad queremos considerar acá entre nosotros qué debería de ser lo que consideremos para proyectarnos, qué vamos a estar hablando a finales del 2023, qué vamos a estar hablando a inicios del 2024. Y vamos a basar este mensaje en el libro de Josué. En el libro de Josué, como usted recordará, usted ya lo leyó varias veces, ha escuchado mensajes. El libro de Josué nos hace la transición entre el liderazgo de Moisés y el de Josué. De cómo Moisés llega hasta la entrada a Canaán, la entrada a la tierra prometida, y ahí el Señor le dice, vas a morir. Y cómo el Señor, a través de Moisés, le delega a Josué que continúe el liderazgo. Entonces, todo el libro de Josué trata de la conquista de Canaán, cómo ellos van avanzando y todo lo que sucede. Entonces, hay una nueva jornada de la cual ellos como israelitas no estaban acostumbrados a vivir. Hemos dicho en varias oportunidades que ellos no eran guerreros. Ellos no hacían armas, no las fabricaban. Lo que ellos sabían hacer eran ladrillos para las pirámides. Entonces, es como que a alguien que nunca ha usado una arma le diga, vaya, mire, cargue esta pistola, póngale ahí las balas y quítele el seguro y úsela.
lo más probable es que se va a herir o se va a hacer daño, pues. O le va a hacer daño a alguien que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabe usarla, no sabemos usarla. Entonces este pueblo inicia en el libro de Josué la etapa para entrar a Canaán. Y entonces que nosotros queremos evaluar, considerar qué fue lo que ellos hicieron y qué fue lo que Dios les dijo que debían hacer para prepararse. Cuando hablamos de nosotros, vemos que el año pasado, 2022, para la mayoría fue un año de pruebas. Para algunos, pruebas difíciles. Para otros, pruebas que ahí iban saliendo. Y para un poco, quizás mínimo, fue un buen año, tal vez. Pero para la mayoría fue un año similar al anterior, al 2021. Difícil. Y a muchos de nosotros nos pareció que cuando estábamos en la prueba, estábamos solos. Nadie con nosotros, ni el Señor. Le orábamos al Señor, Señor, haz un milagro, y nada. Señor, manifiéstate en esta prueba, y nada. Nosotros no veíamos respuesta de Dios como lo que quisiéramos haber visto que Dios hiciera. Entonces nosotros le decimos, Señor, mira esta situación difícil, Señor, obra haciendo X o Y cosa, algo en particular. Y Dios no hacía nada. Y entonces nos parecía como que estamos solos. No tengo una familia aquí a la par, acuerpándome, empujando para que yo no caiga. Y a veces la familia podía estar ahí, pero no sentíamos ese apoyo. Y parecía como que Dios había tapado sus oídos. Parecía como que Dios no escuchaba nuestra oración, nuestra súplica. Muchas veces oraciones con lágrimas, derramando lágrimas de que ya no aguantamos. Y parecía como que Dios había cerrado su boca. Sin embargo, hemos llegado hasta acá. Sin embargo, estamos acá. Hemos pasado por el valle de sombra de muerte y sin darnos cuenta, aquí estamos. Por favor, no piense que es por su astucia que está acá. No piense que por sus conectes logró salir. No piense que porque logró vender esto salió por sus propios medios. No. Ha sido la gracia de Dios. Porque si Dios no hubiera querido, usted y yo estaríamos allá afuera, deambulando en una playa, deambulando en el centro, en una vida perdida. Vida, no digo ocasional, de un tiempo de familia. Pero Dios ha sido bueno. Ahora la pregunta que nos quisiéramos hacer es en cuanto a Josué. ¿Cuál fue la clave para Josué para poder tener éxito en entrar y repartirle a las 12 tribus de Israel? Esta porción es de ustedes, esta porción es de este, de ustedes. Y repartirle las 12 tribus. ¿Cuál fue el éxito de Josué? Fíjese, acuérdese que estamos diciendo, la experiencia de él no era de guerrero. La experiencia de él no era que en Egipto él había estudiado arquitectura. No había estudiado nada que poder tomar medidas y repartir. No. ¿Cuál fue el éxito? Recuerde, ellos iban a lo desconocido. Ellos no sabían qué iban a encontrar. ¿Qué era lo que ellos habían escuchado de Dios? Yo los llevo y los introduzco a una tierra que fluye leche y miel. A la tierra prometida. Yo los llevo, yo los introduzco. Pero, ¿qué más iban a encontrar? No sabían. Tal vez Moisés, fíjese, porque Moisés era un príncipe de Egipto, tal vez él había podido salir o había podido estudiar
qué pasaba ahí en ese lugar. No lo sabemos. Pero Josué no, él iba a lo desconocido. Entonces queremos ver cuál fue la clave para Josué. Y lo primero que queremos ver es que con Josué había algo que usted y yo podemos tener. Y es el hecho de tener una comunión con Dios. El mismo Dios de Josué es el mismo Dios nuestro de hoy. El mismo Dios con el poder suficiente para actuar estaba allá con Josué, estuvo con Moisés y está con nosotros. Entonces, mire qué sencillo, comunión, esa libertad de poder hablar con Dios. Veamos lo que dice Josué capítulo 1, versículo 2 y 3. Josué 1, 2 y 3. Desde el 1 vamos a leer. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire qué importante, fíjese, mire qué importante el hecho de lo que Dios le está diciendo a Josué. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera estado en otras actividades y no atento a lo que Dios le quisiera hablar? De que Josué diga: no, es que ahorita en este momento estoy ocupado, Señor. Estoy en mis actividades personales, ¿no lo entiendes, Señor? Así es que espérate. ¿Tú quieres hablar conmigo? Espérate. Versículo 9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí está Josué poniendo atención a lo que Dios le estaba diciendo. Mire, hermano, si Josué hubiera estado ocupado, ¿cómo iba a registrar Josué lo que Dios le estaba diciendo? Fíjese, aquí no estamos diciendo de que llegó un profeta o que llegó alguien más a decirle: Josué, dice el Señor que Él te manda que te esfuerces. Oye, Josué, dice el Señor que toda la planta que pisare tu pie en este lugar, todo va a ser tuyo. No, Josué estaba atento para ver qué era lo que Dios quería hablar. Y muchas veces nosotros caemos en este problema de que no estamos atentos a lo que Dios quiere hablar, porque estamos en nuestras ocupaciones, en nuestras actividades, en nuestros quehaceres, en nuestros placeres. Y no es una excepción, sino que es en forma continua el hecho de que estoy ocupado. ¿No entienden ustedes que estoy ocupado? Tengo que estudiar. Tengo que hacer algo que no lo quiero hacer en la tarde, sino que lo tengo que hacer en este momento. ¿Ok? Josué capítulo 1 y versículo 7. Josué 1:7. Sigue hablando el Señor, acuérdese. Dios está hablando. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, hermano, fíjese que a mí me llama la atención las palabras que el Señor emplea para hablarle a Josué. Mire, hermano, si se trata de enfrentar en pelea, en batalla, a un enemigo,
Está bien que le diga, esfuércese y sea valiente porque está el enemigo, es grande, es alto, es rápido, está armado, tiene armas muy afiladas. Pero aquí el Señor le dice, esfuérzate de cuidar, de poner por obra lo que Jehová le habló a Moisés y te lo ha hablado a ti. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En poner en práctica la palabra de Dios. Fíjense, aquí no le está diciendo ve a guerrear y sé valiente. No sea timorato. No seas tímido. No seas cobarde. No. Le está hablando de esforzarse y valentía en la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? No tiene lógica, no tiene sentido. Porque estamos hablando de su palabra, de la palabra de Dios. Un esforzarse y una valentía en la palabra de Dios. No te apartes de eso que Moisés ya te enseñó. Y no te lo voy a repetir. Moisés ya te habló. Moisés te lo dijo, te enseñó cuáles son los mandamientos. Josué vio, Josué escuchó, Josué oyó los 10 mandamientos. Él estuvo ahí. Y el Señor le dice, no te apartes de eso que ya conoces. No te apartes. Mire, hermano, es como que usted me diga en este momento que no sabe si es la voluntad de Dios que tome alcohol. Eso es algo que ya conocemos, que dice Dios, ya fue enseñado en eso. Entonces no me venga a decir que quizás. El Señor le está diciendo a Josué, no te apartes de lo que ya sabes, de lo que ya conoces. Mire, pero fíjese que tengo oportunidad en el trabajo de robarme ahí algo, hay unas cositas. Esa gente, esos son los dueños que tienen mucho dinero. No, usted no es Robin Hood. No es que le va a robar al rico para darle al pobre. No se equivoque, no se engañe. Y tampoco podemos justificar nuestras necesidades haciendo algo indebido que ya sabemos que a Dios no le agrada. Entonces lo que estamos diciendo es que no empecemos a volver para atrás en lo que ya conocemos. No te apartes de lo que te enseñó Moisés, ya está ahí, ya lo sabes, ya lo conoces. No vuelvas para atrás. No hagas aquello que ya sabes que no se debe de hacer. Viene el Señor y establece un pacto. Y le dice el Señor a Josué, ok, vamos a hacer un pacto. Le dice el Señor, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Yo sé que a ustedes como pueblo no les interesa, pero yo sí, dice el Señor, y yo voy a hacer un pacto con ustedes. Un pacto en el cual todos se van a comprometer, y yo también me voy a comprometer. Y entonces el Señor establece la circuncisión. Un pacto que tenía que ver con el cuerpo del hombre nada más. Del hombre, mire qué interesante. Principalmente en el hombre, a la mujer no le dice nada de este pacto. Solo le afecta al hombre. Josué capítulo 5, versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces por eso es que le dice el Señor, la segunda vez. ¿Por qué? Dice que los que nacieron en el desierto, esos no estaban circuncidados. Versículo 8.
Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bueno, aquí el Señor les dice: vamos a hacer un pacto. Y en ese pacto, Dios no hace nada en sí mismo para cumplir su pacto. Pero le dice al hombre: pero tú vas a hacer esto. Va a haber una circuncisión. Entonces, con esa circuncisión tú te estás comprometiendo conmigo. ¿Con qué se compromete Dios? Con su palabra. Si Él dice: yo lo voy a hacer, no necesitamos pedirle a Dios: Señor, júramelo. Señor, demuéstrame que vas a cumplir. Señor, dame una garantía de que vas a cumplir. El Señor se compromete y dice: yo lo haré, y punto. Él lo va a hacer. Entonces, en el versículo 9, el Señor le está explicando al pueblo, a Josué y al pueblo, qué significa lo que acaban de hacer. Hazte cuchillos afilados, háganse la circuncisión, y cuando ya habían sanado, les explica. Y le dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Recuerden, ellos salieron de Egipto y los que nacieron en el desierto solo tenían lo que les explicaban los adultos de que, en Egipto hicimos esto. En Egipto pasamos 400 años sirviendo. Entonces ellos no habían vivido nada de eso, los que no habían sido circuncidados. Entonces ellos llegaron, y estamos hablando de hombres entre 0 años, 0 edad, hasta los 40 años, ¿verdad? Porque los 40 años en el desierto, nacieron en el desierto, el más viejo podía tener 40 años. Pero entonces, hermano, dice: con esta circuncisión he quitado el oprobio. ¿Sabe qué significa la palabra oprobio? La palabra oprobio significa que es una afrenta, que es una deshonra pública. Entonces el Señor está, fíjese, el Señor está interpretando que lo que ellos vivieron en Egipto fue algo vergonzoso, fue algo humillante, fue algo degradante, fue algo que nos hizo sentir mal ante las demás naciones. Hermano, póngame atención en esto, por favor. Esta es la forma como el Señor interpreta lo que su pueblo vivió en Egipto. Algo totalmente negativo, vergonzoso, algo horrible, feo, degradante. Ahora veamos la actitud del pueblo. ¿Cómo veía el pueblo a Egipto? ¿Se acuerda usted que ellos querían regresar a Egipto? Ellos dijeron: no tenemos agua, no tenemos pan, regresemos a Egipto. Y el Señor les está diciendo: ¿cómo quieren regresar a algo horrible, desagradable? Prefieren eso que los tratos de Dios. Prefieren regresar a la inmundicia, al lodo, al oprobio, al pecado. Prefieren regresar a la esclavitud que los tratos de Dios. El Señor está estableciendo un pacto y le está dando a entender cómo ve Dios esa vida en Egipto. El Señor les está dando a entender su apreciación, su punto de vista de qué fue lo que ellos vivieron allá en Egipto. A la espera que ese pueblo diga: es cierto, Señor, lo que vivimos ahí fue horrible. Los adultos, los mayores de 40 años podían decir eso, debían decir eso. Y ellos eran los que los hijos estaban oyendo: mi papá dice que nos debemos de regresar a Egipto. Los hijos estaban escuchando, los jóvenes oían: dice mi mamá que mejor nos regresemos a Egipto, cuando estaba en el desierto.
cuando estaban allá a las puertas del Mar Rojo. Los mismos hijos escuchaban de mamá y de papá, regresemos. Porque esta vida aquí, la vida cristiana, no sirve, no funciona, no es agradable. Pero el Señor lo que establece es una situación en donde ellos debían de tener esa experiencia de cómo entender la voluntad de Dios. Una circuncisión de corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, por favor. Deuteronomio 36 nos dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mire la circuncisión, el efecto de la circuncisión que Dios quiere hacer en nuestro corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjese, Deuteronomio capítulo 30, los últimos capítulos de Deuteronomio es la transición donde Moisés le está entregando a Josué el estandarte para que siga adelante. Y aquí el Señor le está diciendo que Dios va a circuncidar el corazón para entrar. De una circuncisión corporal en el cuerpo del hombre, el Señor está hablando ya de una circuncisión del corazón en hombres y mujeres. ¿Para qué? Para quitar el oprobio de Egipto. ¿De dónde? El problema está en el corazón. El problema es que amamos esas cosas. El problema es que amamos Egipto. El problema es que amamos ese tipo de amistades. El problema es que amamos esa práctica. Y el Señor dice, si no hay una obra de corazón, no funciona. Se van a estar queriendo regresar a cada rato. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho la iglesia hoy en día? Vive 6 días en el mundo, en Egipto, y el día domingo en la mañana en Canaán, en la tierra prometida. Entonces la iglesia contemporánea ha descubierto que se puede llevar las dos vidas, que se puede estar yendo a un lado y a otro, a un lado y a otro, porque el problema está en el corazón. Y el Señor no hemos permitido. Mire, hermano, la circuncisión no se podía hacer a la fuerza. No se podía agarrar al hombre a la fuerza. No, te vamos a circuncidar. No, era algo voluntario. Vaya, ok. Y ya sabe que va a doler la circuncisión. Y cuando hablamos de que Dios quiere circuncidar nuestros corazones, sabemos que va a doler. Y entonces, no, Señor. No, solo de vez en cuando, los domingos yo llego y ahí así de lejitos nada más. Dios tiene un plan y Dios no va a cambiar el plan, hermanos. Si Josué le hubiera dicho al Señor, Señor, no, eso no, Señor. Esa parte del trato, no, Señor. Eso de esforzarme y ser valiente en poner en práctica tu palabra, no, Señor. Eso de la circuncisión, no, Señor. Si algo Josué hubiera dicho que no, Dios no va a cambiar su plan. Dios no iba a decir, vaya, pues está bien, Josué. ¿Y qué quieres tú? Ah, Señor, solo. No, un momento. Los términos de Dios, la palabra de Dios es irrevocable. Es no negociable. Es que nadie más puede cobrar ese cheque. Lo que Dios planea tratar para iniciar con nosotros en una nueva jornada, tiene que ver, mire cómo dice Josué 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La cautividad de Egipto, Dios no la negocia
de que regresemos. Dios no la negocia de que podemos estar viajando, podemos estar yendo y viniendo. No la negocia el Señor. Y debería de ser para nosotros gozo, una alegría. El Señor me liberó de este pecado. El Señor me liberó de esa esclavitud. Yo no podía dejar de practicar esto, pero el Señor me hizo libre. Y entonces la actitud nuestra debería de ser, aleluya, el Señor me liberó. Pero ¿sabe cuál ha sido la respuesta nuestra? Sí, hoy yo ya no hago eso. Pues sí, ya no. Ya mis amigos ya no me hacen caso, ya no. Debería de ser lo contrario, una alegría de haber sido liberado. Fíjese, hermano, miren, el Señor habla de Egipto como una esclavitud. Una esclavitud en el sentido de que hay unas argollas puestas en nuestros pies, en nuestros tobillos, en nuestras muñecas que no nos dejan salir libres, escapar. Libertad no hay. Y tenemos que estar atados a algo. Y el Señor dice, yo corto esa esclavitud. Entonces, Dios está diciendo, eso debería de darnos mucha alegría, felicidad. Pero algunos de nosotros con tristeza recordamos nuestros pecados. Con dolor recordamos lo que antes hacíamos. Dios hace una obra en el corazón. Y es de decirle al Señor, Señor, este año que sea diferente, Señor. Que yo pueda vivir en esa libertad de la cual tú me has hecho libre. Yo he escuchado, no sé si será cierto, pero como lo que sucede con los elefantes, que desde pequeños les ponen un grillete en la pata y estando pequeños ellos no tienen la misma fuerza de un adulto y entonces no se pueden liberar. Y siempre están atados con eso y llegan a un punto en donde ya no quieren seguir intentándolo porque saben que eso es más fuerte. Ya cuando son adultos, cuando ya son grandes de varias toneladas, no intentan romper una cadena tan pequeña. Y muchas veces nosotros estamos así, de que Dios ya nos hizo libres y seguimos pensando que estamos atados. Dios nos hace una invitación, es a estar cerca para escuchar su palabra. Josué capítulo 3, versículo 9. Josué 3:9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Dejen de andar para arriba y para abajo, vengan, acérquense. Pero es que Josué, hoy tenemos tal cosa. Acérquense. Pero es que Josué, mira, tú no sabes que hay que hacer cosas en la casa. Hay actividades, hay responsabilidades que hacer. Josué les dice, acérquense, dejen de hacer eso, acérquense y escuchen las palabras que Dios tiene para nosotros. Escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios, escuchen, pero si no se acercan no las van a escuchar. Si no se acercan no van a entender que le tienen que hablar a sus hijos. Padres, adultos, abuelos, acérquense para que puedan explicarle a sus nietos, a sus hijos, a sus niños, para que oigan las palabras de Dios. El Señor está determinando, mire hermano, fíjese, mire, si usted llega a una conclusión de ¿qué precio es el que pide el Señor? Mire, hermano, ni los diezmos le está pidiendo pues para decirle que va a obrar y que va a tener un buen año. No le pide su diezmo, quédeselo, no hay problema. Ese es su trato entre usted y Dios. Dios no le está diciendo, mire, tiene que ir a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, tiene que hacer ese viaje todos los domingos. En carro, en bus, en avión, en lo que sea.
Dios no le está poniendo un precio que tenga que ver con que usted se deshaga de cosas, de su dinero. No le está pidiendo su carro, no le está pidiendo su lavadora, no le está pidiendo nada material. Solo acérquese, oiga. Y la palabra va a ser una obra de transformación en nuestras vidas. Y la palabra va a circuncidar nuestros corazones. Porque su palabra es como espada de dos filos que penetra. El Señor lo que está diciendo es acérquese, oiga. Necesitamos, hermanos, indispensablemente, determinantemente, vivir este nuevo año en comunión con Dios. Atendiendo, escuchando, poniendo atención, diciéndole al Señor, habla Jehová que tu siervo oye. Habla, Señor, obra en mí, Señor. Me están dando por la cara, Señor. Yo sé que eres tú. Señor, continúa tu obra de limpieza en mi corazón, en mi vida. Continúa, Señor. Me están descubriendo, me están desnudando. Sigue, Señor, tu obra. La clave de todo esto, hermanos, es que Dios está llevándonos a una situación en donde no nos garantiza absolutamente nada. En donde el Señor está diciendo, solo escucha y yo te voy a guiar. Solo escucha y yo te voy a llevar por una situación en donde no hay garantía de que no va a haber dolor. El Señor nos lleva a situaciones difíciles como parte de su trato. Cuando el Señor los estaba sacando de Egipto, les dijo, yo les llevo a una tierra que fluye leche y miel. Esa va a ser de ustedes. Pero el proceso desde el punto cero de Egipto hasta Canaán y establecerse y hacer sus casas o agarrar las casas de los que ya vivían ahí, ese es un proceso que lleva una distancia, que implica distancia y también implica tiempo. ¿Qué pasó con estas situaciones? No hay una garantía de que no hay dolor. Acán y su familia, ellos entraron a Canaán, venían, no sabemos si nacieron en el desierto o si salieron desde Egipto de esa manera, ya estaban vivos. Pero mire lo que dice Josué 7, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Hubo una situación difícil ahí, hubo muerte, porque murieron esos 36 del pueblo de Israel que no tenían nada que ver. ¿Por qué sucedió esto? Por el pecado de Acán, que él agarró unas cosas que el Señor había dicho que no agarraran y las había escondido en su tienda y se llevó de encuentro a su esposa y a sus hijos, porque a toda la familia
Toda la familia murió. Y además murieron 36 hombres de los 3,000 que habían llegado. 1% de 3,000, imagínense. Josué estaba indignado por esas 36 personas que habían muerto, porque eran del pueblo, y Josué decía, no debe de morir nadie. Pero ahí hubieron quizás 36 esposas que quedaron viudas, 36 huérfanos de padre, situaciones difíciles, pero Dios no garantizó que no iba a morir nadie, hermanos. Van a haber pruebas y estas fueron consecuencias del pecado. Pero los 36 no murieron por su pecado, murieron como parte de los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Situaciones difíciles, situaciones sin control. Además, fíjese, Dios tiene planeado algo con su pueblo. Ok, veamos qué dice Josué 1, versículos 2 al 4. Mire, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vaya, el Señor les está determinando un lugar físico donde ellos iban a poder vivir, se iban a establecer, y dice, desde este lugar hasta allá es la tierra, y de este lugar a este lugar es la tierra. Todo lo que donde pongan sus pies dentro de este lugar es de ustedes. Yo se los doy. ¿Qué pasa si aquí había alguien dentro del pueblo que dijera, Señor, yo quiero estar más arriba, más hacia el norte, allá donde ahora es Irak, Señor, allá arriba? No, esto es lo que yo les estoy dando a ustedes. Este es mi plan con ustedes. Pero es que, Señor, yo quisiera una isla, quisiera irme allá. No, esto es lo que yo tengo para ustedes. Este es mi plan con usted. Señor, pero yo quisiera. No, el Señor tiene planeado para usted y para mí lo que Él tiene ya determinado. Entonces de decirle, Señor, si esto es lo que tú me das, gracias, Señor. Pero yo veo que aquel tiene, pero esto es lo que tú me estás dando, gracias, Señor. Pero es que aquel otro, es que aquella, gracias, Señor. Pero yo tengo más capacidad, yo tengo más habilidad, tengo más preparación. Esto es mi plan con ustedes. Esto es lo que yo les doy. Debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da y no estar deseando más de lo que Dios nos ha ya determinado que nos quiere dar. Muchas veces cuando queremos el trabajo de aquel, el puesto de aquella, el lugar, la casa, el carro, la iglesia, cuando queremos más, nos metemos en problemas. Y es como que Dios nos está diciendo, pero es que esto es mi plan, esto es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. En esto que te estoy dando está mi voluntad. Y tú vas a ser feliz en esto. En este año, hermanos, igual que los años anteriores, vamos a tener retos y desafíos, tentaciones. Pero su palabra ahí está. Su palabra está ya determinada, que es el deber ser que Dios tiene diseñado para usted y para mí. Y que podamos decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú tienes una buena, agradable y perfecta voluntad. Y en todo esto, hermanos,
La comunión es determinante. Su palabra es un factor clave en cómo vamos a vivir esta nueva jornada. La comunión y su palabra. Estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Dios quiere que aprendamos a usar el manual. Hermanos, no seamos como esos adultos que a veces nos dan, compramos algo nuevo, y en lugar de leer el manual, yo creo que este cable aquí se conecta. Yo creo que si lo enciendo y ya, yo creo que si le doy, lea el manual. Le va a sacar más provecho al aparato que está comprando o a lo que va a armar. Leamos el manual para la vida cristiana. Leámoslo, y ahí lo tiene usted, no tiene que descargarlo de internet. No tiene que pagar internet, ahí lo tiene, ahí está, ahí lo tenemos. Y para la comunión con Dios usted puede hablar con Él todos los días. Y Dios le puede hablar a través de su palabra y a través de la predicación. Si usted quiere seguir como empezó el año 2022, va a terminar igual. Trasquilado, emproblemado, manchado, cojeando, herido, de todo. Pero fuera del Señor va a ser igual que los años anteriores. Pero en Cristo, en su palabra, en esa comunión, en el escuchar, en la circuncisión, el Señor garantiza paz en nuestros corazones. Económicamente hablando, a nivel latinoamericano, no sé si en Europa también, pero están previendo una recesión económica. Problemas en donde va a haber dificultad para los trabajos, despidos, reducir las empresas, recargar el trabajo en las demás personas. Pero mire, ante el Señor no hay recesión que sobrepase su voluntad. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Y si es necesario que nos alimente un cuervo, el cuervo va a llevar la comida necesaria, como lo hizo con el profeta. Y si es necesario que un burro nos diga qué hacer o qué no hacer, el Señor lo hizo también con Balaam. Entonces, hermanos, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, el costo de la vida se está disparando. Con más dinero compramos lo mismo que comprábamos antes, con más dinero, hay inflación, hay de todo. Pero mire, algunos de nosotros ni nos damos cuenta de esas cosas, que es recesión o inflación. Lo único que se da cuenta es que cuando va a comprar, ya la libra de frijol, la libra de azúcar ya no vale lo mismo y vale más. Eso es inflación, que las cosas están más caras. Pero el Señor no desampara a sus hijos, hermanos. No lo olvide, el Señor está con nosotros. Y el año pasado, el antepasado, pasamos pruebas y dificultades. Parecía que estábamos solos. Pero el Señor dice, como estuve con Moisés, estaré con vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Porque tú eres Dios todopoderoso. Porque tú eres el Dios que prepara a su pueblo para la nueva jornada. Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos perdón. Perdón, Señor, por la incredulidad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por la vida que llevamos el año pasado. Te hemos menospreciado en tu palabra, Señor. Señor, perdónanos.
porque le hemos dado más importancia a los quehaceres, a la comodidad. Perdónanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia y tu sabiduría, Señor. Señor, circuncida mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, corta de raíz ese amor por el mundo, por las cosas del mundo, por el placer. Señor, obra en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, que el deseo nuestro, Señor, sea honrarte a ti este nuevo año, Señor. Señor, que el deseo nuestro sea glorificar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, escuchándote, amándote, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, haz un milagro en cada uno, en cada hijo tuyo, Señor, que estamos iniciando el año, pero con temor y temblor. Circuncida, Señor. Obra, quita el oprobio, Señor. Señor, este es mi deseo, este es nuestro deseo, esta es nuestra súplica, Señor. Honrarte a ti, Señor.